Buenos días, queridos estudiantes. Como todos los miércoles, vamos a iniciar nuestra sesión de formación religiosa. Bien, entonces vamos a empezar recordando la clase anterior. Hemos hablado del reino de Dios, ¿verdad? Que hay que ir construyéndolo acá en la tierra también. Hemos hablado que Jesús nos transmitía su palabra a través de parábolas, para que la gente también pudiera entenderlo, comprenderlo y reflexionar. Hemos hablado ya de la parábola, ¿no?, que también busca el reino de Dios. Hoy día vamos a hablar de dos parábolas. Primero, la parábola del grano de mostaza y luego del sembrador. La anterior fue, ¿se acuerdan?, el trigo y la cizaña, ¿verdad? O la mala hierba. Estas tres parábolas nos hablan del reino de Dios, que cómo tenemos que empezar desde la tierra a construir el reino de Dios. Bien, primero entendamos, ¿no? Nosotros cantamos siempre el grano de mostaza. Entendamos primero qué es un grano de mostaza. Como su nombre dice, es un grano, una semilla pequeña que más tarde se convierte en algo. Es un condimento que contiene muchas vitaminas, contiene calcio, fósforo, etcétera, que le va a dar fortaleza a nuestro cuerpo, ¿sí? Como vemos acá, el labrador o campesino, ¿no?, ha hecho un hoyito acá, ¿no?, y va a sembrar un granito diminuto de mostaza. Es pequeñita. Con los cuidados, justamente, va a empezar esto, ¿no?, a crecer. Miren cómo está creciendo la planta. Así también crece el reino de Dios. Finalmente, miren de esa semillita tan pequeñita, cómo se ha convertido en un árbol, donde aparte del fruto que da, ¿no?, para comer ese condimento amarillento que en las comidas las usamos, sirve también de nido para los pájaros. También para que un caminante, ¿no?, encuentre sombra a su cansancio. Miren para lo que está sirviendo este diminuto grano. Acá en su cestito tenemos al labrador que está sembrando una semillita pequeñísima, que al crecer se va a convertir en un árbol muy útil. De esa manera es también el reino de Dios. Hay que construirla, así como está sembrando acá y cuidándola, nosotros también. Hemos dicho que el mundo está lleno de valores y antivalores. Tenemos que desechar esos antivalores y trabajar con los valores. Entonces, el reino de Dios necesita la práctica de valores aquí en la tierra, para que una vez construido ese reino, al final del tiempo, encontremos la paz, la bendición del Señor y la aceptación en su reino. Entre muchos valores que tenemos, ¿qué debemos practicar? El amor, la justicia, la fe, el servicio, la defensa de la vida, el respeto y la lealtad. Y muchos más valores. ¿Cómo tú practicas el amor? Queriendo a tus padres, no solamente con palabras amorosas, sino ayudándolo, respetándolo, acá está el respeto. Justicia. Tenemos que buscar la justicia. Si en tu casa, por ejemplo, o en el colegio, tú has cometido una falta y luego le echan la culpa a otro de tus compañeros y tú te callas, estás siendo injusto. Tiene que haber justicia, fe, creer, así como este labrador cree en esa semillita tan pequeña, nosotros también tenemos que creer en la palabra de Dios. La palabra de Dios es la semilla. Por eso Jesús usa esa comparación.
Tenemos que estar al servicio de los demás. Recuerden que Cristo, al lavar los pies de los apóstoles, nos enseñó a servir al prójimo. Entonces es otro valor. Defensa de la vida. A veces dicen, no, a ese niño lo mataron. Tú tienes que defender la vida, empezando por la tuya. ¿Sí? Nadie tiene derecho a quitar la vida a nadie. El respeto y la lealtad. Ser fieles a la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Estos son los valores. Ya en el Zoom vamos a trabajar la parábola del sembrador. Pero antes de ello, vamos a leer el texto bíblico, Mateo 13, capítulo 13, versículo del 31 al 43. Vamos a ver qué nos dice Jesús. Jesús les propuso otra parábola. Aquí tienen la figura del reino de los cielos, el grano de mostaza. Esa semillita es la palabra de Dios, que un hombre tomó y sembró su campo. Su campo es el mundo. El campo representa el mundo. Es la más pequeña de las semillas, pero cuando crece, se hace más grande que las plantas del huerto. Es como un árbol, de modo que las aves tienen que posarse en sus ramas. Ahí estamos viendo. Jesús les contó otra parábola. Aquí tienen otra figura del reino de Dios. La levadura que toma una mujer y la introduce en 3 medidas de harina, al final toda la masa fermenta. ¿Ya ves cómo va produciendo también eso? Todo esto lo contó Jesús al pueblo en parábolas. No les decía nada sin usar parábolas, de manera que se cumplía lo dicho por el profeta. Hablaré en parábolas, daré a conocer cosas que estaban ocultas desde la creación del mundo. Después Jesús despidió a la gente y se fue a casa. Los discípulos se le acercaron y le dijeron, explícanos la parábola de las malas hierbas sembradas en el campo. Recuerden que las malas hierbas son los antivalores. Jesús les dijo, el que siembra la semilla buena es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla es la gente del reino. La maleza es la gente del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del mundo. Cuando terminó la cosecha, termina el mundo. Y los segadores son los ángeles. Vean cómo. Vean cómo se recoge la maleza y se quema. Así sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles. Estos se recogerán de su reino todos los escándalos y también los que obraron el mal, y los arrojará en el horno ardiente. Allí no habrá más llanto. Allí habrá más llanto, rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Quien tenga oídos, que entienda. Bien, con claridad nos está diciendo Jesús que nos ha dado la inteligencia para poder entender. Entonces, todas estas parábolas nos están hablando del reino de Dios, que tenemos que empezar a construirlo aquí en la tierra. Primero, lo que hemos visto en la clase anterior, ¿no? La cizaña y el trigo. El trigo viene a ser la cosecha, la cizaña, acciones malas. Acá en el grano de mostaza, la semilla es la palabra del Señor. El campo es el mundo y la cosecha también es el fin del mundo. Esa mujer que va a preparar la levadura con harina, esa mezcla va a fermentar, va a dar fruto. Está representando o figurando el reino de Dios. Entonces, hijos, ustedes van a repasar su módulo. También ensayen esa canción, El grano de mostaza, que cantamos en el colegio, porque mañana en el Zoom lo vamos a cantar. Eso está también en su módulo. Entonces, dentro de un rato, hijos, nos vamos a ver en el Zoom, ¿ya? Repasen su módulo, por favor.